Anne se sentó en la silla gastada con el cojín hundido que Lisa nunca había tenido la molestia de reemplazar, con las manos temblando suavemente alrededor de un vaso de agua mientras el olor a ajo y tomates llegaba desde la cocina y le revolvía el estómago en lugar de abrirle el apetito, porque aquella noche su hambre no estaba en el cuerpo sino en el silencio de un respeto que jamás pidió y jamás recibió, y cuando su hija de 45 años rió con media sonrisa y dijo, «Mi suegra logró todo por sí misma, completamente diferente a ti», esas palabras cayeron en su pecho como piedras, pero no lloró, simplemente alisó la servilleta con una calma deliberada y respondió, «Entonces desde ahora dejaré de pagar tus cuentas, veremos cuánto te ayuda ella», y la habitación quedó congelada, Michael mirando su plato como si pudiera salvarlo, Kyle y Julia levantando la vista de sus teléfonos brillantes como aves asustadas, y Lisa parpadeando como si el suelo se hubiese movido bajo sus pies. Preguntando, «¿Qué cuentas, mamá?», con una confusión genuina que dolía más que cualquier insulto, porque demostraba que no tenía idea de cuántas tormentas silenciosas su madre había detenido por ella. La mente de Anne recorrió pagos de matrícula, cuotas del coche, primas de seguro médico, apoyo hipotecario, deducciones del gimnasio y gastos escolares, todas las líneas invisibles de números que habían salido de su cuenta mes tras mes mientras su hija elogiaba a otra mujer por ser autosuficiente. Y al levantarse de la mesa, recoger su viejo bolso de cuero marrón cuyos bordes desgastados eran tan fieles como su propio corazón, y caminar hacia la puerta con pasos que se sentían pesados pero finalmente libres, escuchó la voz de Lisa quebrarse, «Mamá, espera», pero esta vez no se detuvo, las puertas del ascensor cerrándose ante el rostro pálido de su hija, ante el silencio nervioso de Michael, ante dos adolescentes atrapados en una tormenta adulta que apenas comprendían, y conduciendo de regreso por la noche hacia la casa modesta que había construido ladrillo a ladrillo con su propio esfuerzo, Anne pensó en el largo camino que la había traído hasta allí, en ser una viuda de 35 años cuando Daniel murió en aquel accidente repentino que partió su vida en dos, en las miradas de lástima y los susurros, ¿cómo sobrevivirá? ¿No tiene una profesión real? Como si llevar un hogar, criar a un hijo y ayudar con la papelería no fuese trabajo, en el día en que se sentó con el contador de Daniel, mirando números en rojo y deudas vencidas y eligiendo en silencio entre derrumbarse o levantarse, y levantándose de todos modos, recordó despertarse a las 5 de la mañana para revisar inventario antes de la escuela de Lisa, aprender a negociar con proveedores que la subestimaban, cargar cajas hasta que su espalda dolía y sus manos se endurecían, renunciar a ropa nueva, fiestas y vacaciones para estirar cada billete, y prometerse una y otra vez que su hija tendría una vida mejor, que aquella niña con uniforme escolar se sentaría en aulas universitarias y nunca conocería el miedo metálico de no saber cómo pagar el alquiler, y años después Anne cumplió esa promesa, convirtiendo la pequeña tienda en una empresa de distribución, pagando 4 años de administración, luego un costoso posgrado, luego ayudando con la boda, luego con él anticipo del condominio, luego con un coche nuevo, mientras Lisa avanzaba sin mirar atrás para preguntar, «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Descansas?» Y ahora, después de décadas siendo el cimiento silencioso bajo los pies de su hija, había sido reducida en una sola frase a una mujer que solo existió, una sombra junto a la imagen brillante de Eileen, la suegra glamorosa con mechas perfectas, vestidos de diseñador, fotos en casas de playa e historias de vino, la mujer a quien Lisa ahora describía como su ejemplo de fuerza e independencia, y aunque las palabras ardían como ácido, Anne sintió algo más elevarse bajo el dolor, no rabia, exactamente, sino una resolución fría y clara, la comprensión de que la invisibilidad dura solo mientras la persona invisible acepte permanecer oculta, y que aquella noche, al decir, «dejaré de pagar tus cuentas», había derribado el primer ladrillo de un castillo que solo existía porque ella lo sostenía, sabiendo que cuando llegara el primer aviso impago y las ilusiones fáciles se derrumbaran, su hija finalmente tendría que mirar hacia abajo y ver sobre qué hombros había estado parada todo ese tiempo. No odiaba a su hija, el amor seguía allí, terco y doloroso, mezclado con una decepción tan profunda que se sentía como un moretón antiguo presionado con fuerza. Pero el amor ya no era suficiente para justificar borrarse a sí misma, y mientras las luces de la calle pasaban por el parabrisas en franjas lentas de oro pálido, prometió que el próximo capítulo de su vida no estaría escrito con tinta invisible, seguiría siendo madre pero ya no una madre silenciosa, y si Lisa tenía que tropezar, gritar o incluso culparla al principio, que así fuera,
porque a veces la única forma en que los hijos adultos aprenden el valor de un cimiento es cuando sienten que el suelo tiembla bajo sus propios pies. Ian, con su cabello plateado y manos callosas, estaba finalmente lista para permitir que ese temblor comenzara, lista para dejar que las cuentas hablaran donde las palabras habían fallado, lista para permitir que la verdad, y no el sacrificio, fuese el idioma que reformara la historia de su familia. En la quietud de la mañana después de aquella cena dolorosa, Anne despertó antes del amanecer con la mente más clara de lo que había estado en años, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de su pecho y dejado que el aire frío arrastrara décadas de cansancio, y preparó su café sin azúcar. Se sentó en la misma mesa pequeña donde alguna vez planificó matrículas, presupuestos de comida y estrategias de supervivencia, y abrió su viejo portátil, ese del que Lisa siempre se burlaba, para enfrentar por fin los números que durante años había evitado porque verlos todos juntos sería como sostener el peso de sus sacrificios con las manos desnudas. Sacó su cuaderno de esquinas gastadas y tinta corrida y comenzó a escribir línea tras línea de pagos que había hecho sin ruido, sin queja, sin siquiera un agradecimiento. Matrículas de los nietos que sumaban miles cada mes, seguro médico para toda la familia, apoyo del condominio, un coche pagado por completo, clases de ballet, clases de inglés, compras cuando la despensa estaba vacía, cuotas del gimnasio y más, y mientras escribía, comprendió que había dejado de ser madre para convertirse en un sistema financiero silencioso, una máquina de fondo que mantenía todo funcionando sin recibir nada del mérito por la vida que había ayudado a construir, y sus manos temblaron no por ira sino por algo más profundo, un reconocimiento tardío de su propio valor. Llamó al banco, canceló cada transferencia automática, escuchó al empleado preguntar, ¿está segura, señora?, y respondió con una voz más firme de lo que sentía, sí, estoy segura, porque por fin entendía que seguir dando sin límites no salvaría a su hija, solo la hundiría, y después de la llamada se duchó lentamente, dejando que el agua caliente arrastrara el peso que la había acompañado durante años, y al salir miró directamente al espejo empañado, encontrándose con la mirada de la mujer de 68 años que había sobrevivido pérdida, deudas, soledad y noches interminables de trabajo silencioso, y susurró, no soy invisible, solo permití que me trataran así, una verdad tan profunda que le hizo doler el pecho con orgullo y arrepentimiento a la vez. Más tarde esa mañana se reunió con su amiga Teresa en el café, y mientras le relataba toda la cena dolorosa, las comparaciones con Eileen, los años de trabajo emocional no pagado y la montaña financiera que había cargado, Teresa le apretó la mano y dijo, dar todo no siempre es amor, a veces es autodestrucción, una frase que golpeó a Anne con más fuerza que cualquier insulto que Lisa le había lanzado, porque entendió que no solo había sostenido a su hija, sino que la había protegido de la realidad hasta el punto de volverla adultez opcional, y mientras bebían café en la esquina cálida del lugar, Teresa sonrió y dijo, por fin cerraste el grifo, ahora veremos qué tan rápido nota la sequía, y tal como predijo, no tardó nada, solo 22 días después, mientras Anne revisaba inventario en su empresa, su teléfono sonó con el nombre de Lisa iluminando la pantalla, y el corazón de madre le saltó instintivamente a pesar de todo, porque sin importar la edad, el primer reflejo de una madre es la preocupación, así que contestó, y la voz desesperada de Lisa llegó de inmediato, mamá, la escuela llamó, la matrícula no se ha pagado en 3 semanas, están agregando recargos. Ian dijo con calma, no configuraste el pago automático, aunque ya sabía la verdad, y cuando Lisa exigió, ¿lo cancelaste? ¿Por qué harías eso sin avisarme? Anne respondió. Del mismo modo que tú me comparaste con tu suegra sin avisarme, y el silencio cayó como un telón entre ellas. Pronto llegó la súplica, mamá, es por los niños, se van a avergonzar, y el corazón de Anne se apretó, casi cediendo, hasta que recordó los años de humillaciones, de ser ignorada, comparada, minimizada, y dijo, tienes 45 años, un título, un esposo y 2 hijos, puedes manejar tus propias cuentas. Pero cuando Lisa confesó que ella y Michael estaban ahogándose porque Eileen cobraba 5% mensual de interés en cada préstamo, Anne sintió el sabor amargo de la ironía llenarle la boca. La misma mujer que predicaba independencia exprimía a su propio hijo como si fuera una cuenta de negocios, mientras Anne había dado cientos de miles sin pedir jamás un centavo a cambio. Cuando la llamada terminó y el teléfono vibró con el mensaje desesperado de Lisa, mamá, tenemos que hablar, por favor, Anne no respondió, porque sabía que el cambio había comenzado.
La realidad de la que la había protegido llamaba por fin a su puerta, y esa noche cuando Teresa llamó para preguntar, ¿ya se dio cuenta? Anne respondió, sí, y estoy cansada, pero en paz, porque entendía que el amor sin límite se convierte en una cuerda que asfixia tanto al que da como al que recibe, y por primera vez sintió el brillo inicial de algo que se le había negado durante años, el derecho a ser vista, respetada y valorada no como un pozo sin fondo, no como una máquina silenciosa, sino como una mujer que construyó una vida desde el polvo y que se atrevió a exigir reconocimiento por primera vez en décadas. La desesperación de Lisa no terminó con la llamada sobre la matrícula, porque 2 días después, mientras Anne acomodaba nuevos envíos en el almacén, la prima de Teresa, Nusa, aguda de oído y discreta, envió un largo mensaje describiendo cómo había visto a Lisa y a Eileen en un restaurante del centro, sentadas rígidamente frente a frente en una mesa pequeña cerca del mostrador, y como Lisa había llegado ansiosa, pidiendo vino con manos temblorosas, algo que solo hacía cuando estaba al límite, mientras Eileen apareció con su perfección pulida, el cabello cuidadosamente arreglado, las gafas de sol reposando en su cabeza como una corona, su perfume llenando el aire como si llevara su propio clima encima, y la conversación comenzó con banalidades sobre los niños, el trabajo y mandados hasta que Lisa finalmente soltó su verdad, admitiendo que Anne había cortado todo el apoyo del que había dependido en silencio, que las cuentas se acumulaban, que la matrícula, las tarjetas de crédito y los pagos del coche la estaban ahogando, que necesitaba 8.400 pesos antes del viernes o sus hijos sufrirían las consecuencias, y en lugar de consuelo, Eileen cruzó las manos con calma calculada y dijo, bueno, querida, los adultos deben aprender a vivir con sus propios ingresos, repitiendo el mismo discurso que siempre daba en público mientras en privado prestaba dinero a Michael con intereses abusivos, y mientras Lisa suplicaba, retorciendo la servilleta, con la voz quebrada por la humillación, Eileen finalmente suspiró y ofreció solo 2.000 pesos, apenas una cuarta parte de lo que Lisa necesitaba, y aún así exigió que se lo devolvieran en 30 días con su interés estándar del 5%, y cuando Nusa escribió que Eileen había dicho, tu madre te malcrió, por eso estás sufriendo ahora, Anne sintió una punzada profunda en el pecho, no solo por él insulto sino por la dolorosa verdad de que sí, había protegido a su hija hasta volverla inútil frente a la vida. Después de esa revelación, Anne pidió a Teresa que averiguara la verdad sobre las finanzas de Eileen, porque algo en la gran fachada de esa mujer siempre le había parecido falso, y cuando llegaron los resultados, empresa hundida en deudas, demandas, proveedores impagos, tiendas cerradas, tarjetas al límite, un apartamento alquilado con 2 meses de atraso, un coche de lujo aún sin pagar, todo encajó, cada gesto elegante ocultando una lucha desesperada por sostener un imperio que se derrumbaba, y Anne imprimió, guardó y organizó cada documento, sabiendo que los necesitaría algún día, no por venganza sino por verdad, porque quería que su hija dejara de adorar ilusiones y viera por fin quién había construido una vida desde la nada. Mientras tanto, Lisa enviaba mensajes con actualizaciones de pagos parciales, anunciando con orgullo, Eileen ayudó con el resto, sin saber que Anne ya conocía que la generosidad de esa mujer era superficial, calculada y hueca, y Anne permaneció en silencio, dejando que la verdad ganara peso como una piedra que usaría en el momento preciso. Pasaron las semanas, hasta que una tarde Lisa apareció en la puerta de Anne luciendo agotada, con los ojos hinchados, la blusa arrugada, sosteniendo un ramo que claramente no podía pagar, murmurando disculpas mezcladas con súplicas de ayuda y orientación, y Anne escuchó con compasión pero sin rescatarla, porque sabía que intervenir ahora desharía todo lo que había comenzado, y cuando Lisa finalmente confesó su deuda total, más de 27.000 pesos, Anne ofreció no dinero sino honestidad, diciendo, quiero que madures, palabras que hicieron añicos el poco orgullo que le quedaba a Lisa pero sembraron las primeras semillas de verdadera responsabilidad. El tiempo avanzó, hasta que llegó la noche en que Anne reunió a todos en su casa, su hija, sus nietos, Michael y Eileen, poniendo la mesa con cuidado, preparando la comida con sus propias manos, no para impresionar sino para anclar la velada en sinceridad, y cuando terminaron el postre, colocó su grueso sobre en la mesa, desplegando 2 décadas de recibos, totales y sacrificios, revelando el verdadero costo de la devoción de una madre, viendo el rostro de Lisa palidecer al darse cuenta de que su madre había dado más de 1.000.000 en apoyo sin haber presumido jamás, mientras Eileen solo había dado críticas y préstamos con intereses. Luego vino la segunda ola,
cuando Anne expuso la verdad de la ruina financiera de Eileen, el imperio heredado y mal administrado hasta caer en deuda, las fachadas, las tiendas quebradas, las cuentas sin pagar, sorprendiendo a todos, especialmente a Michael, cuyo rostro se derrumbó al comprender cuán profundamente lo había engañado la mujer a la que llamaba mamá, y cuando Eileen se levantó furiosa, Anne la enfrentó con serenidad firme, diciendo: «Yo gané todo lo que tengo. Tú heredaste todo lo que perdiste», una frase que dejó a la sala sin aliento. Cuando Eileen salió dando un portazo, las frágiles ilusiones que habían controlado la vida de Lisa se rompieron con ella, dejando algo crudo pero verdadero, y en esa verdad, Anne se mantuvo más erguida que nunca, no alzando la voz sino la verdad, y mientras la noche avanzaba, cayeron lágrimas, llegaron disculpas y el cimiento silencioso que había sostenido a la familia durante décadas se reveló, piedra por piedra, historia por historia, hasta que Lisa vio con claridad por primera vez que la mujer más fuerte de su vida no era la que brillaba con ropa de diseñador, sino la madre de cabello plateado que había sostenido un mundo entero con manos endurecidas por el trabajo y un amor jamás dicho pero siempre presente. Después de que Eileen salió furiosa de la casa aquella noche, el aire dentro del comedor de Anne cambió a algo crudo y tembloroso, como si la verdad hubiera resquebrajado una habitación que llevaba años sellada, y Lisa se quedó allí atónita, con las manos cubriéndole el rostro mientras lágrimas silenciosas se filtraban entre sus dedos, porque por primera vez no lloraba por frustración ni por vergüenza, sino por el peso de una realidad que jamás se había molestado en mirar, la realidad de una madre que había sacrificado mucho más de lo que nadie había sabido. Anne permaneció de pie junto a la mesa, observando a su hija desmoronarse pieza por pieza, no para castigarla sino porque desmoronarse a veces era la única forma de descubrir los hilos de la persona que uno está destinado a ser, y Kyle y Julia miraban con los ojos muy abiertos, intentando entender el derrumbe de la mujer que creían fuerte y el surgimiento de la abuela que nunca habían visto realmente, mientras Michael observaba el montón de documentos como si quemaran, con la mandíbula apretada y la vergüenza acumulándose en su pecho por haber creído en una versión de éxito hueca, pulida y prestada en lugar de reconocer la fuerza silenciosa que había tenido delante durante años. Finalmente, Lisa levantó la cabeza, el rostro hinchado y manchado, y susurró: «Mamá, no sé quién he sido». Y Anne respondió con suavidad: «Has sido alguien que no entendía el valor de lo que tenía, no con crueldad ni con triunfo, sino con verdad, porque sabía que la compasión sin honestidad se volvía veneno, y la honestidad sin compasión se convertía en castigo, y no quería ninguna de las dos, quería que su hija creciera, no que se rompiera, así que extendió la mano y tomó la de Lisa, temblorosa, diciendo: «Cariño, siempre puedes empezar de nuevo es una fuerza, no un fracaso», y algo en la expresión de Lisa se suavizó, como si una versión más joven de sí misma emergiera entre las capas de orgullo y admiración equivocada que la habían cegado. Michael por fin habló, con la voz espesa de vergüenza, disculpándose por no haber visto cómo su propia madre los trataba, disculpándose por haber permitido que Anne cargara pesos que nadie tenía derecho a exigirle, disculpándose por creer en ilusiones en lugar de la verdad constante que había estado frente a él, y al escucharlo Anne sintió que el dolor en su pecho se aflojaba un poco, porque el reconocimiento, incluso tardío, era un bálsamo que no sabía qué necesitaba. Los niños también se acercaron, Kyle abrazándola con fuerza y diciendo: «Abuela, tú nos ayudaste con todo, pero no lo sabíamos», y Julia secándose las mejillas y susurrando: «Te queremos, abuela», y en ese momento tierno la madre invisible se volvió visible otra vez, no por grandeza ni riqueza sino porque la verdad por fin estaba iluminada para todos. Después de este desahogo emocional, Anne los llevó a la sala, los sentó y habló con calma sobre responsabilidad, presupuestos y construir una vida basada en la realidad y no en las apariencias, y le dijo a Lisa con suavidad pero firmeza que no volvería a darle dinero, no porque quisiera que sufriera, sino porque quería que aprendiera a sostenerse por sí misma, porque amar a alguien también significaba permitirle crecer, no evitarle las lecciones necesarias. Lisa asintió entre lágrimas, prometiendo trabajar, reducir gastos y reconstruir su vida financiera sin usar a Anne como un apoyo silencioso, y cuando Anne le entregó una oferta de empleo en la empresa de distribución, $4.800 al mes, trabajo real, experiencia auténtica, responsabilidad integrada en cada tarea, Lisa la aceptó sin dudar, como si estuviera aceptando una identidad nueva que había ignorado por años. En las semanas siguientes, Lisa luchó al principio con los madrugones,
Las largas horas, aprender sistemas de inventario, negociar con proveedores y comprender cuánto trabajo había invertido su madre en el negocio durante décadas, pero cada dificultad la fortalecía, y cada logro, incluso los pequeños como cerrar un contrato escolar o coordinar un envío perfectamente, la hacía mantenerse más erguida. Michael también dio un paso adelante, comprometiéndose a un plan financiero estricto, cancelando suscripciones innecesarias, cocinando en casa, enseñando a los niños sobre presupuestos y trabajando por el ascenso que finalmente consiguió, un ascenso que trajo una estabilidad que nunca habían apreciado, y poco a poco, casi en silencio, la familia comenzó a sentirse completa de nuevo, no sostenida por el sacrificio invisible de Ann sino por el respeto mutuo y el esfuerzo compartido. 6 meses después, cuando Lisa irrumpió en el almacén anunciando que había conseguido un contrato de $15,000, Ann sintió como el orgullo le llenaba el pecho, no por el dinero sino porque su hija lo había logrado con esfuerzo y determinación en lugar de con derecho, y la manera en que la abrazó recordó a Ann a la niña que una vez le tomó la mano con confianza, antes de que las comparaciones, las ilusiones y el orgullo nublaran su corazón. En casa, los nietos también florecían, Kyle destacando en una escuela más económica pero excelente y Julia bailando con alegría en un programa comunitario de $50 al mes que llenaba su vida de pasión. Ian vio en cada pequeño triunfo, en cada gesto agradecido, en cada comida compartida que la verdad no los había destruido, los había sanado, los había cosido de nuevo con hilos de honestidad, humildad y amor genuino. Y una noche tranquila, cuando todos se reunieron para cenar y Lisa sirvió espagueti usando la receta de Ann, la hija la miró con lágrimas de gratitud y susurró: «Fuiste la mujer más fuerte de mi vida, mamá». Simplemente me negué a verlo, y Ann, con su cabello plateado brillando suavemente bajo la cálida luz de la cocina, por fin se sintió vista, no como una sombra, no como un respaldo, no como una proveedora, sino como el cimiento que siempre había sido. A medida que los meses se convirtieron en un año completo, Ann se encontró observando a su familia transformarse de formas que antes había temido imposibles, y cada mañana llegaba a la empresa de distribución para encontrar a Lisa ya allí, con el cabello recogido, las mangas remangadas y la expresión despreocupada de antes reemplazada por una determinación que le recordaba a Ann a sí misma a los 35 años, cuando sobrevivir dependía de avanzar pese al cansancio y la incertidumbre. Lisa aprendió a negociar contratos con firmeza en lugar de desesperación, aprendió a equilibrar hojas de cálculo y seguir gastos sin pestañear, aprendió a hablar con los proveedores con confianza en lugar de con derecho, y cada vez que tropezaba, confundiendo etiquetas de inventario, citando un precio incorrecto o calculando mal una ruta de entrega, se recuperaba, se disculpaba, lo corregía y seguía adelante, sin lágrimas, sin excusas orgullosas, solo crecimiento. Ian, observando desde una distancia tranquila, sintió que algo dentro de ella sanaba, como si cada paso de su hija hacia la responsabilidad fuera cosiendo heridas antiguas que antes parecían permanentes. Mientras tanto, Michael trabajó incansablemente en su empleo, obtuvo su ascenso y consiguió aportar un ingreso más estable y suficiente para sostener un hogar basado en expectativas realistas, y a menudo visitaba la empresa de Ann durante los descansos del almuerzo solo para saludarla o preguntar si necesitaba que arreglara algo. Su respeto por ella ya no oculto sino expresado abiertamente, incluso con orgullo, porque había comprendido que la fuerza no siempre era ruidosa o pulida, que también podía ser la resiliencia silenciosa de una mujer que se levantaba cada vez que la vida intentaba romperla. Los nietos también florecieron, liberados de la presión de vivir en un hogar obsesionado con mantener apariencias, y Kyle, que antes se desvanecía entre los demás, descubrió una pasión por la escritura y volcó su corazón en ensayos y relatos que los profesores alabaron por tener una profundidad más allá de su edad, mientras Julia, antes envuelta en ropa cara elegida por otros, brilló en el programa comunitario de ballet, no por el prestigio sino porque allí se sentía libre, rodeada de niñas que bailaban por alegría y no por publicaciones en redes sociales, y cada vez que actuaba buscaba en la audiencia hasta encontrar a Ann, que siempre estaba en primera fila con los ojos brillando y las manos entrelazadas, irradiando un orgullo que envolvía el corazón de la niña con calidez. La familia empezó a reunirse en casa de Ann todos los domingos para almorzar, a veces espagueti, a veces estofado de pollo, a veces bocadillos simples en el porche,
Y estas reuniones se convirtieron en pequeños santuarios donde las risas reemplazaron la tensión que antes dominaba sus conversaciones, y Anne sintió una paz tranquila a sentarse en sus huesos cada vez que veía a su hija ayudar a poner la mesa, o a Michael arreglar algo en el patio, o a los niños jugando dominó en el suelo. Incluso la forma de hablar de Lisa cambió, desapareció el filo cortante que solía llevar consigo y fue reemplazado por suavidad y sinceridad, y una noche, mientras lavaban los platos juntas, admitió: «Mamá, antes pensaba que el éxito se medía por cosas brillantes y grandes momentos, pero no sabía que los éxitos más fuertes son los que nadie ve, los que tú viviste cada día». Y Anne simplemente sonrió porque escuchar esas palabras era un premio que no sabía que había anhelado. Aún así, había una sombra en su nueva paz, la ausencia silenciosa de Eileen, cuyo colapso continuaba en la sombra, y aunque Anne no se regocijaba por su caída, no podía ignorar la ironía de una mujer que había construido su vida sobre ilusiones ahora luchando por mantener incluso la ilusión misma, porque Nusa ocasionalmente enviaba actualizaciones, alquiler sin pagar acumulándose, otra tarjeta de crédito cerrada, su empresa produciendo cada vez menos artículos mientras los proveedores se negaban a enviar mercancía sin pago por adelantado, y Michael, tras pensarlo mucho, decidió alejarse por completo de su madre para proteger a su familia del caos emocional y financiero que ella creaba, y aunque la decisión le dolió, entendió que a veces alejarse era la única forma de romper un patrón generacional de toxicidad. Mientras tanto, cuanto más cercana se volvía Lisa a Anne, más lamentaba cada palabra descuidada que había dicho, cada comparación que había hecho, cada vez que había mirado a su propia madre y solo había visto limitaciones en lugar de la fuerza que había mantenido su mundo en pie. Y una noche apareció en la puerta de Anne con álbumes de fotos viejos, diciendo: «Quiero conocer tu vida, no la versión que imaginé, sino la real», y juntas se sentaron en el sofá pasando páginas llenas de recuerdos, Daniel sonriendo orgulloso junto a su estante de trajes de boda, una joven Lisa con el cabello revuelto comiendo cereal antes de la escuela, Anne detrás del mostrador de la papelería levantando cajas del tamaño de su torso, fotos de noches en las que se quedaba hasta tarde terminando facturas a la luz de una lámpara, y con cada imagen, la comprensión de Lisa se profundizó, dejando caer lágrimas no de culpa sino de gratitud, y Anne, que alguna vez creyó haber quedado relegada al fondo de la vida de su hija, comprendió en esos momentos silenciosos que por fin había tomado el lugar que le correspondía, no como salvadora, mártir ni proveedora silenciosa, sino como una madre cuya historia merecía ser contada, escuchada y honrada. Y en una suave tarde de primavera, cuando Kyle ganó el primer lugar en un concurso regional de escritura, se paró en el podio y dijo: «Mi ensayo es sobre mi abuela, la persona más fuerte que conozco». Y Anne, sentada en primera fila, sintió su corazón expandirse de una manera imposible de describir, porque por primera vez en décadas no era invisible, era profundamente, permanentemente vista. A medida que las estaciones seguían su curso, Anne descubrió que se acomodaba en un ritmo que nunca antes había conocido. Un ritmo no de prisas, sacrificios ni de arreglarlo todo para todos, sino de equilibrio, satisfacción silenciosa y la certeza serena de que finalmente había enseñado a su hija la lección que ella misma había aprendido con dificultad, que la dignidad no se construye en la comodidad, sino en la perseverancia. Cuando pasó 1 año y medio desde la noche en que colocó el sobre la mesa, todo en su familia parecía reordenado, no por fuerza sino por claridad, como si alguien hubiera abierto las ventanas de sus vidas y dejado que la verdad barriera el polvo que se había acumulado durante décadas. Y una suave mañana de sábado Anne despertó con la sensación de que algo largamente pendiente por fin se había asentado en su interior, como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, completando una imagen que había intentado ver desde que era una joven viuda aprendiendo a mantenerse en pie sola. Preparó su café, lo vertió en su taza favorita con una pequeña rotura y salió al porche con su cuaderno, no para escribir deudas, presupuestos ni responsabilidades como antes, sino para escribir recuerdos, emociones y reflexiones que habían esperado demasiado para ser puestas en tinta, y llenó página tras página con su historia, no la que otros habían imaginado para ella, no la versión pequeña y disminuida que confundieron con solo existir, sino la verdad completa de quien había sido, una mujer que se levantó del desamor, que construyó un negocio a partir de una tienda en ruinas, que cargó a su hija durante años con una fuerza que nadie vio y que después encontró el valor de salir de la invisibilidad y exigir respeto. Sin gritar, sin crueldad,
solo con verdad. Al terminar la página 12 escuchó el sonido familiar de la puerta del jardín y vio a Lisa entrar con pan caliente de la panadería, un ritual de sábado que habían retomado meses atrás, y su saludo antes apresurado y distraído ahora era un beso suave en la frente de Anne y un alegre «Buenos días, mamá», dicho con un cariño que se sentía nuevo y al mismo tiempo profundamente familiar, y Lisa sacó de la bolsa pan blanco, pan de maíz y pastelillos de crema, bromeando sobre mantener todo dentro del presupuesto mensual, y Anne la molestó cariñosamente por haberse convertido en alguien que calculaba los gastos de panadería con orgullo, y Lisa rió, una risa libre del filo que antes cortaba todas sus conversaciones, mientras servía café para ambas y decía, «Mamá, ahorramos $800 este mes», una cifra que para otros podría ser pequeña, pero para ella simbolizaba un cimiento reconstruido, un compromiso con el cambio y un triunfo. Silencioso sobre viejos hábitos, mientras compartían panecillos y recuerdos en el porche, llegaron Michael y los niños, sus voces llenando el patio con una calidez que antes parecía rara, Kyle cargando un montón de borradores de sus escritos y Julia sosteniendo sus zapatillas de ballet con los ojos brillantes de emoción, lista para mostrarle a Anne la rutina que preparaba para su próxima presentación en el City Theater, y al verlos, Anne sintió que una emoción suave le subía al pecho, porque podía ver el reflejo de su propio viaje en cada uno de ellos, la resiliencia en las palabras de Kyle, la gracia en la danza de Julia, el crecimiento en la nueva disciplina de Lisa y la humildad en la dedicación constante de Michael hacia su familia. Almorzaron juntos, espagueti sencillo con salsa de tomate casera, una receta que Lisa había aprendido a preparar desde cero con orgullo, y después jugaron una larga y alegre partida de Monopoly, donde Julia hacía trampa juguetonamente, Kyle discutía por las propiedades, Michael reía como Anne nunca lo había visto, y Lisa se recostaba en el hombro de su madre con un gesto tan natural e íntimo que Anne tuvo que parpadear para contener las lágrimas, dándose cuenta de cuánto había extrañado esa cercanía. Cuando la tarde terminó y el cielo se volvió dorado, la familia se preparó para irse, pero Lisa se quedó un momento más en la puerta, tomando la mano de Anne con delicadeza mientras decía, «Mamá, cuando terminemos de pagar la última deuda, Michael y yo queremos empezar a enviarte un poco de dinero cada mes, no porque lo necesites, sino porque quiero demostrarte que cambié», y aunque Anne insistió en que no era necesario, algo en los ojos de Lisa le hizo comprender que no se trataba de devolver dinero, sino de respeto, responsabilidad y reconocimiento. Después de que se fueron, Anne volvió a sentarse en el porche, terminó las últimas líneas de su cuaderno y escribió, «Alguna vez fui invisible, pero fui el cimiento de todo. Y cuando un cimiento finalmente se mueve, todo lo que está encima debe reconstruirse, no para romperse, sino para sostenerse con más fuerza», y cerró el cuaderno con un suspiro de paz, sabiendo plena y finalmente que la vida que había construido, el amor que había dado y la verdad que había revelado no habían creado un colapso, sino un renacimiento. A medida que la primavera seguía calentando los bordes de la ciudad, la vida de Anne se asentó en una tranquilidad constante que nunca se había permitido imaginar, pues la mayor parte de sus años habían estado marcados por la supervivencia, el sacrificio y el dolor silencioso de sentirse pasada por alto, pero ahora sus días se sentían más ligeros y más plenos, formados por mañanas en las que bebía café en el porche, tardes en la empresa de distribución guiando a sus empleados con una mano firme pero amable, y noches en las que su familia llenaba su casa con un tipo de risa que antes parecía un visitante raro, y aunque había aprendido a mantenerse sola décadas atrás, ahora descubría un tipo nuevo de fortaleza, la de mantenerse de pie junto a personas que por fin comprendían su valor. Lisa creció en su papel dentro de la empresa con una gracia y determinación sorprendentes, su comportamiento antes frenético e incierto reemplazado por un sentido de propósito que incluso a ella misma la sorprendía, y cada vez que Anne la veía negociar un contrato o afirmarse en una reunión, sentía asentarse en su pecho un orgullo silencioso, no un orgullo de propiedad sino el de presenciar cómo alguien que amaba se transformaba en la versión de sí misma que siempre había estado destinada a ser. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva, Lisa entró en la oficina de Anne con un cuaderno negro en las manos y las mejillas visiblemente sonrojadas. «Mamá», dijo con timidez, «he estado anotando todo lo que he aprendido de ti», y abrió el cuaderno para mostrar páginas llenas de apuntes, reflexiones, diagramas de cadenas de suministro e incluso pequeñas frases que Anne había dicho sin pensar, como, «La disciplina crea libertad, respeta a tus clientes,
pero no les temas, el esfuerzo se nota incluso cuando nadie lo ve, y, deja siempre a las personas mejor de como las encontraste, y mientras Ann hojeaba el cuaderno, la garganta se le apretó al darse cuenta de que por fin sus enseñanzas habían sido escuchadas, no descartadas, no dadas por sentado. Mientras tanto, Michael prosperaba en su nuevo puesto, ganándose el respeto de sus supervisores y encontrando paz sin la sombra de la inestabilidad financiera de su madre drenándolo, y aunque aún sentía dolor por la relación fracturada con Eileen, le dijo a Ann una noche, a veces la gente se aferra tanto a las ilusiones que no ve la verdad, aunque la tenga justo enfrente, y Ann asintió, comprendiendo que su dolor no era solo por la madre que había perdido, sino por la madre que nunca realmente tuvo, y en un inesperado momento de vulnerabilidad añadió, gracias por ser un verdadero ejemplo para mis hijos, palabras que tocaron profundamente a Ann, porque no fueron dichas por obligación, sino desde un respeto sincero. Los nietos también florecían, sus personalidades formando figuras distintas que no reflejaban riqueza ni estatus, sino la confianza serena de niños que se sabían amados y con los pies en la tierra. Kyle, ahora más expresivo, visitaba a Ann después de la escuela para leerle sus nuevos borradores de historias, y cada vez que levantaba la vista y veía a su abuela escuchando con atención, sentía una validación que jamás encontró en el mundo pulido pero distante que representaba Eileen, mientras Julia pasaba las tardes practicando pasos de ballet en la sala de Ann, sus pequeños pies golpeando la alfombra mientras giraba feliz, recordándole a Ann los sueños que alguna vez había dejado a un lado e inspirándola a apreciar el arte de vivir despacio, con intención, sin agotarse por los demás. A medida que la familia se hacía más unida, también se hacía más sabia en cuanto al manejo del dinero, eligiendo responsabilidad en lugar de apariencia, necesidades en lugar de caprichos, gratitud en lugar de expectativas, y una noche tranquila, mientras todos se sentaban en la sala después de cenar, Lisa apoyó la cabeza en el hombro de su madre y susurró, antes no lo entendía, pero ahora veo cuánto amor me diste, y Ann sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no sabía que necesitaba, porque el amor entregado libremente era hermoso, pero el amor devuelto con comprensión era un milagro. Al mismo tiempo, Ann encontró una nueva alegría en dirigir su empresa, no porque necesitara el ingreso, sino porque la conectaba con las personas, le daba propósito y le recordaba cada día que había construido algo desde la nada con esfuerzo, inteligencia y constancia, capacitaba a empleados jóvenes, asesoraba a mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas y hasta donaba suministros a escuelas comunitarias, difundiendo en silencio la fuerza que antes había tenido que conservar solo para sí misma. Y a medida que crecía la reputación del liderazgo fuerte de su empresa, también crecían las oportunidades, y varios inversionistas empezaron a acercarse con propuestas para expandirse a nuevas regiones, algo que Ann nunca había considerado porque la expansión antes había parecido un lujo emocional y financiero que no podía permitirse, pero ahora, con Lisa como una socia competente y un equipo que la respetaba profundamente, la idea no se sentía como un sueño lejano, sino como un paso natural. Aún así, incluso en esta etapa de crecimiento, Ann nunca olvidó el camino que la había traído hasta aquí, las deudas que había pagado, el duelo que había sobrevivido, los años de invisibilidad que había soportado, y cada vez que pensaba en esos recuerdos difíciles, en lugar de amargura sentía gratitud por haber encontrado por fin su voz y su dignidad, y se prometió que jamás volvería a hacerse pequeña para que otros se sintieran grandes, jamás volvería a guardar silencio cuando la verdad necesitara ser dicha, jamás permitiría que el amor borrara su propia identidad. Y al acercarse el verano, con sus días más largos y sus atardeceres más suaves, se encontró pensando a menudo en el futuro, no con miedo, no con arrepentimiento, sino con una claridad serena nacida de todo lo que había reconstruido, y sabía, en lo más profundo de su corazón, que el próximo capítulo de su vida no estaría definido solo por el sacrificio, sino por el equilibrio, el respeto y el cimiento inquebrantable de una familia que por fin comprendía su verdadero valor. A medida que el verano se desplegaba en oleadas doradas por la ciudad, Ann se sorprendía reflexionando con mayor profundidad sobre el viaje que había transformado a su familia, su identidad y su sentido de propósito, pues había momentos en los que aún despertaba al amanecer con un eco tenue de la mujer que solía ser, aquella que caminaba con cuidado por la vida como si necesitara permiso para ocupar espacio, pero la diferencia ahora era que esos ecos ya no la controlaban, solo le recordaban lo lejos que había
llegado, y una cálida mañana de sábado, mientras tomaba café en el porche y una brisa suave agitaba las hojas del jardín, Lisa llegó sin pasteles esta vez, sino con una carpeta roja bajo el brazo y una expresión decidida pero tranquila. Saludó a su madre con una sonrisa segura y dijo: «Mamá, he estado trabajando en algo importante», antes de sentarse a su lado y abrir la carpeta para mostrar una propuesta detallada de expansión para la empresa de distribución, con proyecciones, análisis de costos, posibles alianzas con escuelas e incluso un borrador de plan de marketing elaborado con sorprendente precisión. Anne escuchó mientras Lisa explicaba sus ideas, señalando gráficos y notas escritas a mano, mostrando un nivel de dedicación que hizo que Anne la mirara con asombro, preguntándose cuándo había echado raíces una transformación tan profunda. Y cuando Lisa terminó, Anne le apretó la mano suavemente y dijo: «Estoy orgullosa de ti», porque el orgullo había sido algo tragado tantas veces que pronunciarlo en voz alta se sentía como abrir una ventana en una casa cerrada durante años. Juntas presentaron la propuesta a los asesores financieros de la empresa, quienes quedaron impresionados no solo por su exhaustividad sino por el enfoque realista y bien pensado, y durante los meses siguientes, Anne y Lisa trabajaron codo a codo para hacer realidad la expansión, viajando a ciudades cercanas para reunirse con directores de escuelas, negociando contratos de suministro y supervisando las renovaciones de un segundo almacén, y en esos largos trayectos en coche compartieron historias, Anne contándole a su hija las noches en que lloró en silencio tras la muerte de Daniel, aterrada de fallarle a su niña, y Lisa confesando que durante años había sentido la presión de aparentar perfección, creyendo que la gente solo respetaba el éxito envuelto en glamour, y cada confesión, cada risa, cada pequeño silencio entre ellas fue tejiendo sus corazones más cerca, sanando heridas que habían permanecido latentes durante años, como fracturas antiguas finalmente alineadas. En casa, la vida florecía en cada rincón. Kyle, inspirado por la resiliencia de su abuela, comenzó a escribir una colección de relatos, a menudo sentado frente a Anne mientras ella trabajaba en facturas o notas del negocio, y él hacía pausas para preguntarle: «Abuela, ¿esto suena bien?», o «¿qué sentiría alguien en esta situación?». Ian siempre respondía con una sabiduría paciente que lo hacía sonreír. Julia, por su parte, entrenaba con dedicación para su presentación de verano en el teatro de la ciudad, practicando sus pasos en el porche de Anne, su pequeño cuerpo moviéndose con gracia mientras giraba con una alegría que le recordaba a Anne la belleza que aún podía brotar después de años de sequía emocional. Michael también se comportaba de otra manera, más liviano, más libre, como si deshacerse de la influencia tóxica de su madre le hubiera permitido respirar sin culpa por primera vez en décadas, y aunque a veces recibía mensajes de Eileen pidiendo dinero o haciendo vagas promesas sobre reconstruirse, ya no respondía con desesperación ni obligación, habiendo aprendido gracias a Anne que los límites no eran actos de crueldad, sino de protección, y solía decir durante los almuerzos dominicales: «Ojalá hubiera aprendido de usted antes», un comentario que siempre calentaba el corazón de Anne, no porque necesitara reconocimiento, sino porque veía cuánto se esforzaba él por crecer junto a su esposa. Una noche, tras un día productivo en la empresa y una cena cálida en familia, Lisa se quedó mientras Michael llevaba a los niños a casa, ayudó a Anne a limpiar la cocina, secando platos mientras su madre lavaba, y bajo la luz suave dijo en voz baja: «Mamá, solía mirarte y pensar que tu vida era pequeña porque no hacías las cosas de las que otros presumían, pero ahora veo que tu vida era más grande que la de ellos». Y Anne se detuvo, sintiendo arder sus ojos al responder: «Cariño, no hay nada pequeño en construir una vida con tus propias manos», y Lisa apoyó la cabeza en su hombro, susurrando: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía», y Anne contestó con ternura: «Estabas aprendiendo, igual que yo tuve que aprender alguna vez». A medida que avanzaba el verano, la expansión de la empresa tuvo un éxito mayor del esperado, con nuevos contratos que llegaban de manera constante, y Anne vio a Lisa florecer como gerente de operaciones, liderando reuniones, recibiendo clientes con profesionalismo y gestionando el almacén con una seguridad que solo nacía de la experiencia ganada con esfuerzo. Y una tarde, mientras Anne observaba desde la puerta de su oficina cómo su hija coordinaba un envío complejo con firmeza y claridad, sintió que algo dentro de ella cambiaba, no solo orgullo, sino una liberación, un soltar años de carga, porque comprendió que ya no necesitaba cargar con todo sola.
ni demostrar su fortaleza a nadie, su vida ya lo había demostrado de maneras más fuertes que cualquier discurso, y en ese momento, con la luz del sol entrando por los ventanales del almacén y el eco de las máquinas vibrando suavemente, Anne entendió que había llegado a un lugar que nunca imaginó, un lugar donde el respeto ya no se exigía ni se negaba, sino que se daba de forma natural, un lugar donde su familia no estaba por encima ni por debajo de ella, sino a su lado, sosteniendo juntos el futuro que por fin estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, con honestidad, cuando el otoño se acercaba con su brisa suave y las hojas tornándose ámbar. En los bordes, Anne se despertaba cada mañana con una serenidad que nunca había conocido en sus primeros años, porque por primera vez en su vida no corría contra el miedo ni cargaba sobre los hombros el peso del bienestar ajeno, sino que avanzaba por sus días con una calma firme moldeada por la verdad, el respeto y la fortaleza que había recuperado, y un sábado fresco, mientras recortaba su pequeño jardín, escuchó la puerta del patio abrirse y vio a Julia entrar dando saltos, con las zapatillas de ballet colgando de su muñeca y las mejillas encendidas de emoción diciendo, «Abuela, adivina que, entré al grupo avanzado del recital, antes de girar torpemente sobre el césped», y Anne rió, limpiándose las manos en los vaqueros mientras la abrazaba y susurraba, «Lo sabía», porque veía en su nieta la misma determinación que una vez la sostuvo en momentos imposibles. Poco después llegó Cahill con una carpeta de hojas impresas diciendo con orgullo, «Abuela, mi profesora eligió mi historia para enviarla al concurso regional», y Anne le sostuvo el rostro entre las manos, sintiendo como una calidez se extendía por su pecho al responder, «Es porque escribes con verdad, nunca pierdas eso», y Cahill sonrió, inclinándose hacia su toque de la forma en que lo hacía desde que descubrió la profundidad de la historia de vida de su abuela. Un rato después llegaron Lisa y Michael con bolsas de compras, y mientras acomodaban verduras y pan en la cocina, Lisa bromeó sobre lo estrictamente que seguían su presupuesto, mostrándole a Anne una hoja de gastos organizada y codificada por colores, y Anne se rió recordando a aquella mujer que antes gastaba sin medida, atrapada por ilusiones, ahora transformada en alguien que veía el dinero no como símbolo de estatus sino como herramienta de estabilidad, y mientras cocinaban juntas, revolviendo ollas y cortando tomates. Lisa dijo, «Mamá, antes pensaba que darle todo a mis hijos significaba evitarles las dificultades, pero ahora entiendo que enseñarles a construir es el verdadero regalo», y Anne asintió, reconociendo en sus palabras un reflejo de su propia sabiduría ganada con esfuerzo. Después del almuerzo se sentaron en el porche mientras las hojas caían de los árboles, y Michael aclaró la voz antes de decir suavemente, «Señora Anne, he estado pensando, quizás algún día podamos ayudarla a abrir una tercera sucursal», y Anne rió con calidez, no en burla sino con el cariño de una mujer que una vez cargó un mundo entero sola y ahora se sentía bendecida al tener manos a su lado que ofrecían, no que exigían, y al mirar a su familia, antes fracturada, ahora unida, sintió que la paz le atravesaba como luz después de una tormenta. En los meses que siguieron, la empresa creció de forma constante, ganando nuevas cuentas, contratando más personal y recibiendo reconocimiento por su servicio confiable y sus prácticas éticas, y los empleados solían decirle a Anne, «Nos trata como familia», sin saber que ese había sido siempre su modo de dirigir, pues había construido su negocio igual que había reconstruido a su familia, con paciencia, honestidad y resiliencia absoluta, y Lisa, floreciendo cada día más, pronto fue ascendida a directora de operaciones, un puesto que ganó sin favoritismos, solo con trabajo duro y compromiso, y Anne comenzó a dar un paso atrás, no por cansancio, sino porque su hija por fin era capaz de sostener responsabilidades que antes la habrían aplastado. Con esta nueva libertad, Anne empezó a colaborar como voluntaria en un centro comunitario, enseñando a madres solteras a presupuestar, negociar y ganar confianza, compartiendo su historia no como tragedia sino como testimonio, diciéndoles, «Su fuerza no se mide por los aplausos, sino por lo que sobreviven en silencio», y veía sus rostros iluminarse con esperanza, reconociendo en ellas el mismo fuego que una vez la sostuvo en sus días más oscuros. Una tarde, al salir del centro, recibió un mensaje de Cahill que decía, «Abuela, espero que estés libre esta noche. Quiero que seas la primera en escuchar mi nueva historia», y ella sonrió respondiendo, «No me lo perdería». Esa noche, mientras se sentaban en su mesa con té caliente entre ellos, Cahill leyó una historia sobre una mujer de cabello plateado que construyó su vida con determinación, que sostuvo a su familia con valentía silenciosa,
que dejó atrás la invisibilidad y reclamó su propio valor, y cuando terminó, levantó la mirada tímidamente diciendo, «Es sobre ti», y los ojos de Anne se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de plenitud profunda, porque una cosa era vivir una vida fuerte y otra muy distinta era que alguien la viera por completo. Cuando el año terminó y se acercaron las fiestas, la familia se reunió en la casa de Anne bajo luces suaves, compartiendo comida, risas e historias, y Michael alzó su copa para brindar diciendo, por Anne, el cimiento que no vimos hasta que nos mostró lo que es la verdadera fortaleza, y todos repitieron el sentimiento, mientras Anne, con el corazón henchido, respondió humildemente, por el crecimiento, por la verdad y por construir cosas que duren, porque esos eran los pilares que los habían salvado. Más tarde, cuando todos se fueron y la casa quedó tranquila, Anne salió al porche envuelta en un chal tibio y miró las luces de la ciudad titilar a lo lejos, inhaló profundo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones mientras sus pensamientos recorrían el largo camino que había andado: amor, pérdida, sacrificio, invisibilidad, despertar y finalmente respeto. Comprendió entonces que su historia no había sido de sufrimiento silencioso sino de triunfo silencioso, y susurró a la noche, no solo existí, viví, construí y me levanté, dejando que las palabras se posaran a su alrededor como una afirmación final. Y con eso, cerró los ojos y permitió que el descanso la abrazara, sabiendo que había completado un viaje que una vez creyó que la rompería, solo para descubrir que la había moldeado en su versión más fuerte, una mujer cuyo legado no era riqueza ni estatus, sino dignidad, resiliencia y una familia reconstruida finalmente sobre la verdad.